Aralsk 7 era una base secreta soviética durante la Guerra Fría situada en la isla de Vozrozhdeniya, en la zona norte de lo que fue el Mar Aral, el cuarto lago más grande del mundo en su momento, justo en medio de la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán. La siniestra función de Aralsk 7 era desarrollar armas biológicas y testearlas in situ en la misma isla. Con la caída de la Unión Soviética, la base se abandonó en noviembre de 1991, sin ser desmantelada. Allí quedaron tal cual contenedores y tubos de ensayo sin limpiar, con agentes patógenos goteando y 200 toneladas de artefactos armados con anthrax enterrados a tan solo 2 metros bajo tierra. En este video veremos la historia de Aralsk 7, la base secreta soviética abandonada que está infestada de anthrax. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de la Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. En este siniestro lugar, la Unión Soviética probó una infinidad de armas biológicas como el anthrax, tifus, viruela y peste bubónica. Pero su cronología es prácticamente desconocida, ya que era una base ultra secreta del régimen comunista. La ubicación de la base fue elegida cuidadosamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y cayó el telón de acero. La isla de Vozrozhdeniya era el lugar perfecto, ya que era una isla de unos 200 kilómetros cuadrados, ubicadas en un mar interior, solo accesible por mar o por aire, vegetación escasa, alta temperatura en verano, clima seco y suelo arenoso que reducía las probabilidades de que los microorganismos patógenos sobrevivieran y se extendieran en caso de un accidente. Desde su apertura se realizaron diferentes experimentos con agentes biológicos, testeados en diferentes mamíferos, desde monos a caballos, tanto en campo abierto como en el laboratorio. Los resultados debieron ser prometedores porque en 1954 los soviéticos decidieron ampliar la base convirtiéndola en el primer bastión del programa de armamento biológico soviético. A partir de 1970, controlado por el Biopreparat, la mayor agencia de guerra biológica de la Unión Soviética. También, para proteger la base, se desplegó una guarnición militar que iba a vivir allí con sus familias, mujeres e hijos, al igual que los trabajadores del laboratorio, por lo que se construyeron allí una ciudad pegada a la base, llamada Kantubek, que tenía guardería, 2 escuelas, cine, estadio de fútbol, hospital, tiendas, club de oficiales, etc. Luego, a partir de la década de los 70, la isla se vio implicada en una serie de incidentes siniestros relacionados con la propagación de algunos de los patógenos que ahí se desarrollaban. En 1971, un joven científico se enfermó después de que un barco de investigación se perdiera en una neblina parduzca a 15 kilómetros de la isla. Días después le diagnosticaron viruela. Cuando regresó a su casa en Aralsk, infectó a 10 personas, de las cuales 3 murieron. La respuesta de la Unión Soviética fue rápida. En menos de 2 semanas, 50.000 habitantes de Aral fueron vacunados y se decretó cuarentena domiciliaria de personas potencialmente expuestas, cientos de personas en aislamiento fuera de la ciudad. Se detuvo todo el tráfico que entraba y salía de la ciudad, y los funcionarios de salud incineraron aproximadamente 5.000 metros cuadrados de espacio habitable y 18 toneladas métricas de enseres domésticos. Un año después, los cadáveres de 2 pescadores desaparecidos fueron encontrados cerca, a la deriva en su bote. Se cree que se habían contagiado con la plaga. Poco después, los lugareños comenzaron a desembarcar redes enteras de peces muertos. Luego, en 1988, 50.000 antílopes que habían estado pastando en un prado cercano cayeron muertos, en el espacio de 1 hora. Aralsk 7 finalmente fue abandonado después del colapso de la Unión Soviética en 1991, y la idea de destrucción masiva perdió su relevancia. Todos los que allí vivían fueron evacuados,
La infraestructura civil y militar fue abandonada y se convirtió en un pueblo fantasma. Sin embargo, muchos de los contenedores que guardaban los agentes biológicos no se almacenaron o destruyeron adecuadamente. Es así como el año 2001, un equipo de Estados Unidos visitó la isla en un intento de limpiarla, debido a los temores de que terroristas o gobiernos deshonestos pudieran atacarla y poner sus manos en cualquier agente patógeno. Con un coste aproximado de $5 millones y un periodo de 3 meses, un equipo de 3 especialistas y 100 uzbecos lograron limpiar entre 100 y 200 toneladas de ántrax, rociándolo con clorhidrato de calcio mezclado con agua, para neutralizar sus esporas. Pero todavía existe la preocupación de que el lugar esté contaminado, en particular por ántrax, ya que sus esporas pueden sobrevivir en el suelo durante siglos. Actualmente, debido a la casi desaparición del mar Aral, la isla de Vozrozhdeniya ya no es tal. Quedó unida al continente, lo que ha facilitado el turismo de personas deseosas de estar en lugares abandonados y misteriosos. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental del año 1998 titulado Secretos de Guerra, los horrores de la guerra química. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.